Bueno, ¿se me escucha? Aló, aló. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a avanzar con el tema. ¿Tenemos todavía exposiciones de este grupo? Bien, entonces acabaremos ahora esta unidad. Ahora, una pregunta, el examen lo tenemos que hacer presencial, ¿no es cierto? Porque algunos colegas están tomando ya presencial, ¿no es cierto?, sus exámenes. Claro, porque no había todavía la autorización. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ah? A ver si averiguan, pues, porque si no vamos a tener que hacerlo así nomás. Ya, pues, vamos a ver. De todas maneras, coordinen ya. El tercer parcial será de todas maneras presencial. Ya vamos a coordinar eso. Los compañeros que no están, pues, ya podrán venir para el tercer parcial. Bueno, empezamos con estas infecciones. De piel y partes blandas, ¿no? Y después TS y acabamos esta unidad. En infecciones de piel y partes blandas, es un tema muy común. Vamos a ir viéndolas por planos. A veces se toman otras formas de abordar las infecciones de partes blandas, pero lo vamos a ir tomando como, hemos dicho, como protocolos, ¿no es cierto? Nos vamos a ir de arriba para abajo. El impétigo, mira, va a ser de la dermis para la parte más de la epidermis, dermis, ¿no? Subcutáneo, fascia, músculos. Entonces, en la parte más superficial tenemos una infección muy común, que es el impétigo, ¿no? El impétigo son pequeñas vesículas que tienen costra y tienen una secreción de tipo mielicérico, se dice, ¿no? O sea, similar a la miel, transparentes, muy pruriginosas, ¿no? Y está principalmente causada por el estreptococo. Y son muy contagiosas, por eso se llama impétigo contagioso, tiene otro nombre, ¿no? Cuando se rompen, generalmente dejan una pequeña superficie eritematosa, dolorosa, ¿no? Y están ubicadas principalmente en las zonas periorificiales, ¿no? Alrededor de la boca, la nariz, etc. Muy común en los niños y es un ejemplo de las infecciones por falta de un adecuado saneamiento. Entonces, es de conocer. A nivel sistémico, en algunos casos, cuando se sobreinfectan, o sea, o cuando abarcan planos más profundos, recién van a dar cuadros sistémicos, fiebre. Lo que sí se puede encontrar en estos impétigos es alguna adenopatía periférica, a nivel cervical. En laboratorio, bueno, no se solicita, pero si lo van a pedir es impronta nomás de la lesión y se hace un gran, se puede encontrar a los estreptococos, ¿no?
sea, cocos gram positivos. Como el tratamiento es, como el diagnóstico clínico es, tiene mucha sensibilidad, no se solicita regularmente pues, otros exámenes, ¿no? El tratamiento es limpieza, higiene, pero para cortar el tiempo de presentación, el tiempo de enfermedad, se puede usar pues alguna crema tópica, ¿no? Como el ácido fucídico, la mupirocina, usarse la tetraciclina tópica. Entonces hay un montón. Hay que evitar siempre usar ya sean geles o pomadas con corticoides, ¿no? Puede calmar el prurito en ese momento, pero después se puede complicar más. También, si es que tuviéramos, o sea, muchos, o sea, como es contagioso, lo puede tener en varios sitios, ¿no? No solamente en una zona localizada. Entonces, cuando se tiene en varios sitios, en la cabeza, en los miembros, en el tórax, se puede dar pues, una dicloxacilina o un cefadroxilo, ¿no? Cada 8 horas por unos 5 días. Si es que no hay una buena evolución y el paciente comienza a tener fiebre y todo, entonces mejor es usar la vía endovenosa. O también cuando no hay una tolerancia oral adecuada, ¿no? El péptido es uno de los tratamientos más sencillos. Cuando tenemos ya lesiones más profundas, vamos a ir hacia la infección de la dermis. Y ahí vamos a ver ya un cuadro de tipo eritematoso, ¿no? Zona eritematosa, puede tener ampollas, puede tener fibromas, ¿no? Ahí ya lo llamamos cipela, ¿no? Cipela, similar a la quemadura en primer grado por el sol, que le llamamos cipela, pero la cipela es una infección bacteriana, ¿no? Entonces, se puede delimitar los bordes, ¿no? En algunos casos, pero como estamos viendo que esas infecciones superficiales son producidas más por estreptococo ya hemos dicho que tiene la hialuronidasa, ¿no? Toquinasa. Entonces, esto va a hacer que los bordes generalmente puedan a veces no identificarse bien, medios indefinidos, ¿no? Esto sí requiere tratamiento pues, sistémico, porque va acompañado también de un cuadro sistémico, o sea, hay fiebre, ¿no? Si bien es una zona más que todo eritematosa, y como dijimos, si evoluciona más va a presentar pues, ampollas y ténulas. Si hay linfangitis, pues, ¿qué significa? Es, que de la zona eritematosa comienzan a verse algunos tractos más rojizos, ¿no? La linfangitis, típico en el estreptococo. Entonces, ya estamos, ahí sí necesitamos un tratamiento rápido y agresivo y cortamos rápido el cuadro, ¿no? Ya vamos a encontrar en el laboratorio pues leucocitos de neutrofilia, las proteínas selectivas se elevan, ¿no? En el gran y cultivo ya podemos identificar, hacer los cuadros, los antibiogramas y ver las sensibilidades. Como hemos dicho, estreptococo, en este caso los que producen lesiones que se llaman estreptococo epidermis, no van a tener mucha resistencia, por ejemplo, a los betalactámicos, ¿no? Pero si a eso se sobreagrega el estafilococo, ahí sí ya tenemos un problema. En algunos casos hay que ver si cuando tienen, por ejemplo, tumefacción en miembros inferiores, acompañado por esta área toda caliente, ¿no? Un poco edema, dolorosa,
Entonces, hay que descartar que no sea una trombosis venosa profunda en miembros inferiores, porque la trombosis venosa va pues con temperatura, aumento de temperatura, fluorosis, o sea, se pueden confundir. Siempre hay que descartar una trombosis, hay que hacerlo con ecodoppler, de forma estamos más tranquilos, ¿no? Siempre el hemograma, la proteína se le activa. Tratamiento cefalodoxina. Si es que tenemos sospecha de estafilococo meticilino resistente, puede haber clindamicina o de repente vamos a vancomicina o cotrimoxazol, ¿no? En caso de pacientes hospitalizados que presenten este cuadro de fagitis, ya de abscesos, entonces vamos a tener cuidado de que los pacientes no estén contagiados con hospitalarios. Entonces, ahí podemos hacer necesariamente cultivos y ver que no sea una cepa productora de resistencia a meticilina o a vancomicina. Si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, a la dicloxacilina o oxacilina, ¿no? Entonces, lo primero que usamos es clindamicina. El levofloxacino tiene cierto efecto en los gram positivos, ¿no? Entonces lo dejamos como segunda línea. Y cotrimoxazol también lo dejamos en eso. Pues, miren, clindamicina tiene una función muy importante en el tratamiento de estas infecciones. Si es que hay alergia. Si no hay alergia, podemos asociar, ¿no? Doxacilina o una oxacilina, las clindamicina, si es que no son meticilino resistentes, por supuesto. Y el tratamiento dirigido es ya con los resultados y vamos a tener que ver de acuerdo al tipo de germen que está predominando. Las infecciones de piel no son solamente infecciones por un solo germen, ¿no es cierto? Son infecciones mixtas a veces. El tratamiento, si no hay complicaciones, es por 5 días, ya sean abscesos o anestesias y pelas, o hasta 14 días si hay cuadros complicados o sistémicos, o que se estén acompañando con una flora múltiple. En los miembros inferiores siempre es bueno elevar el miembro y también controlar permanentemente el grado de tumefacción que tiene, ¿no? O sea, el pie, la pierna, todo el miembro inferior, igual en los miembros superiores. Hay que hidratar la piel para que no se deteriore, no se hagan escoriaciones, no se ulceren, ¿no es cierto? Y ver si es que está haciendo infecciones concomitantes. Si el paciente está haciendo insuficiencia venosa, que anticoagulares. Si hacen edema, sintéticos, etc. Y en pacientes con linfedema, fisioterapia, ¿no? Otras infecciones más severas son las infecciones necrotizantes. Ya estamos bajando más, ¿no? Digamos, pasó la celulitis. En las infecciones necrotizantes ya vamos a tener compromiso de las fascias y el músculo. Entonces, acá ya se complica porque se ven más implicados gérmenes anaerobios, ¿no? Y las barreras inmunológicas naturales han sido vencidas, digamos, ¿no? Puede haber una fasciitis y luego va a ser una miositis. Entonces, estamos hablando en profundidad, ¿no? Entonces, si tenemos la fascia infectada, va a haber mucho dolor, pero si tenemos la miositis más las fasciitis, entonces vamos a ver destrucción del músculo. Entonces,
el tratamiento es quirúrgico en muchos de estos casos, hay que hacer fasciotomías, es cortar la fascia para que el músculo pueda oxigenarse. Y son tratamientos bien cruentos, ¿no? Entonces, lo que nos indica más o menos que está habiendo una necrosis es que hay un dolor muy exquisito en las zonas afectadas. Entonces, cuando se pierde, o sea, una zona muy dolorosa, y súbitamente se vuelve insensible, es mucho más grave porque la infección está destrozando las terminaciones de los receptores del dolor. Entonces, eso es más grave, ¿no? O está entrando más a profundidad. Generalmente hay bulas, ¿no? Es de tipo negruzco, azuláceo o violáceo, ¿no? Puede haber hemorragias cutáneas. Espontáneamente se puede desprender pedazos de piel. Cuando llega anestesia dijimos que ya el dolor está mucho más rápido. Y la progresión es muy rápida. Entonces, las infecciones necrotizantes son emergencias que deben darse tratamientos combinados, como dijimos. Tratamientos antibióticos, quirúrgicos, tratamientos que se acompañen de otras medidas, por ejemplo, de oxígeno hiperbárico, etc. Donde más nos preocupamos, y siempre tienen que buscar el síntoma, es una infección grande, una infección con cambio de color, con bulas, ¿no? Un paciente que está afectado sistémicamente, o sea, tiene fiebre, tiene... puede estar en un cuadro de tipo séptico, etc. Pues vean si es que no hay el gas, se palpen la lesión, vean si crepita y tomen sus radiografías. La radiografía indica bien, bueno, es lo más fácil también de hacer. Y vamos a ver si hay presencia de gas. Si hay presencia de gas, están implicados los anaerobios. Hay algunas cosas con las que se van a topar generalmente. La zona del periné, la zona del periné es un área que tiene mucha resistencia, o sea, tiene mucho tejido linfático, tiene gran cantidad de anticuerpos, de inmunoglobulinas A, por ejemplo, todo el sistema de tejido linfóide asociado a mucosas, etc., ¿no? Entonces, es una zona que está permanentemente contaminada, pero sin embargo hay un nivel de resistencia importante. Cuando hay lesiones, por ejemplo, o las episiotomías de las señoras que dan a luz, son muy cruentas, muy grandes, ¿no? Y es en el periné, sin embargo, no se infectan fácilmente, ¿no? Eso les indica que es una zona que tiene mucha resistencia. Cuando se vence esa resistencia natural, es que ya hay crónico y los gérmenes son muy virulentos. Entonces, como es una zona muy contaminada, las infecciones son mixtas, entonces rápidamente avanza a hacer un síndrome que se llama una fasciitis necrotizante en el perineo, también se llama síndrome de Fournier. Entonces, ese es uno de los ejemplos típicos, ¿no? El síndrome de Fournier de las fasciitis necrotizantes. Entonces, se puede acompañar de mal olor, etc. Como dijimos, hay afectación general, el paciente va a estar hipotenso, puede ser coagulopatía, o sea, de consumo, va a haber agitación y va a venir hacia el fallo multiorgánico. Pues, si el paciente tiene una comorbilidad, por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal, pacientes diabéticos, hepatópatas, desnutridos crónicos, etc., vamos a tener cuadros que avanzan muy rápidamente, ¿no? En el laboratorio vamos a ver leucocitosis, aumento del PCR, la linfosoquinasa, pacientes con hipocalcemia, acidóticos. Entonces están sépticos, fácilmente van a entrar en shock séptico. Urgente hay que hacer la tinción de Gram. Miren, esto es muy importante porque cuando, por ejemplo, el paciente entra a la sala de operaciones, normalmente estas lesiones van a ir un poco más por debajo, ¿no? Estamos hablando de una fasciitis o de una miositis, entonces no se entra y no se encuentra tejido necrótico, pero no se va a ver toda la extensión real de la infección, porque el tejido
que se está abriendo puede parecer un tejido aparentemente normal. Entonces, se acostumbra a hacer lo que se llaman las biopsias por congelación, es decir, se saca el tejido, se hace una congelación, inmediatamente se lleva a patología para ver si hay infección. Eso les va a indicar en el mismo acto operatorio hasta dónde se tiene que ir avanzando en extraer el tejido necrótico. No se puede dejar tejido necrótico infectado con otros gérmenes porque va a seguir avanzando. Hay que tener mucho cuidado en las medidas muy conservadoras, ¿no? Hay muchos que dicen, no solamente veremos cómo funciona el antibiótico y evolucionamos muy mal. Entonces, también se tiene que, y la tinción de granos se puede hacer inmediato, pues la tinción de granos ayuda bastante, no hay que estar esperando al cultivo necesariamente. Si tenemos prevalencia, por ejemplo, de gran positivos o de gran negativos, ya vamos a tener, por ejemplo, orientaciones para medidas terapéuticas, ¿no? De tipo empírico. Hay que hacer siempre con cultivos para poder contrastar con el examen de la muestra que estamos haciendo. Hemos visto si es que en imágenes vamos a ver el engrosamiento de la fascia y la relación con el músculo, se ve fácilmente, puede ser también por ecografía, si hay presencia de gas, si vamos a hablar del gas. No sirve bien la tomografía, la resonancia, pero la radiografía nos va a ayudar mucho también, no hay que echar de lado, y la ecografía, ¿no? Para identificar esto. Nunca debemos demorar intervención quirúrgica, eso es importante. Que se le pide a los pacientes es un paciente séptico, con potencial complicación y compromiso de la vida, así que hay que pedirle todo lo que tengamos, como Brahma, PCR, perfil hepático, renal, cáncer de electrolitos, creativos o quinasas, desiloquinatoláctica, ¿no? Entonces, hay una escala que se usa en esto, ¿no? El tratamiento, miren, ¿cuál es el principal germen? Son los estreptococos galácticos, estreptococos anaeróbicos, ¿no? Entonces, penicilina G-sódica es uno de los pilares, sigue siendo acá. Entonces, le ponen penicilina y alrededor, o se pueden asociarlo a cualquier otro tipo de antibiótico, pero penicilina de grandes dosis. G-sódica, ¿no? 4 millones cada 4 horas, ¿no? Más clindamicina. Si es que pensamos que hay un estafilococo metilino resistente, vancomicina, ¿no? O linezolid, 600 venenoso. En el Fournier, usamos cefepime, cefalоспорina de cuarta, más metronidazol, ¿no? O piperacilina tazobactam, más metro. Entonces, la idea en el caso del Fournier, estamos en Flora mixta, hay muchos gérmenes aerobios, anaerobios y entéricos, son pues, está en la región perianal, ¿no? Si es que hay alergia a beta-lactámico, entonces Asterunam y metronidazol. Cuando ya vemos el cultivo, ya nos van a venir con el antibiograma y todo esto, entonces ya vamos a tener que cambiar. Entonces, estabilizamos al paciente. Cuando cae la fiebre es cuando se cambia la vía. Eso ya al principio lo hemos estado mencionando. Cuando cae la fiebre en cualquier infección, se cambia la vía. O sea, la vía endovenosa puede pasar a la vía oral. Entonces, y eso logra normalmente en las infecciones, generalmente se logran a las 72 horas de iniciar la terapia. La vía oral puede ser con el mismo antibiótico, presentación oral, o también puede ser por un equivalente a lo que estamos haciendo. El tratamiento quirúrgico, digamos, la limpieza quirúrgica es importante, tiene que acompañar de antibióticos. Hemos visto cuadros en los que se han dejado solamente vasos y nervios, o sea, se extrae casi todo, ¿no?
porque la infección ha sido tan severa. El tratamiento, dependiendo pues, del cuadro de severidad. Pero si nosotros no corregimos, por ejemplo, en estos pacientes obesos mórbidos que hacen síndrome de Fournier, es muy difícil pues, el manejo, ¿no? Y demora semanas, no se puede solucionar en un momento, porque de por medio hay una condición mórbida que dificulta mucho el tratamiento. Otras medidas de terapéuticas son, pues, como dijimos, podría hacerse el uso del oxígeno hiperbárico. Nosotros tenemos casi todas las instituciones privadas, al menos, y tienen cámaras de oxígeno hiperbárico, es que nosotros manejamos mucho mal de altura, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es un momentito. Entonces, por ejemplo, el pie diabético, ¿no? La infección, que es uno de los problemas más comunes y de complicación más grave en el paciente con diabetes mal controlada, hacen muchas lesiones necrotizantes, por eso es que terminan amputando los miembros, ¿no? Entonces, ahí ha resultado bien, por ejemplo, tiene buen resultado el uso del oxígeno hiperbárico. Y también en las infecciones, por ejemplo, de la gangrena de Fournier, síndrome de Melayle, hay varias infecciones severas que se pueden manejar, pero como coadyuvante. Estamos viendo primero una terapia antibiótica muy agresiva, segundo una cirugía agresiva también, y esto ya como terapias coadyuvantes. El oxígeno hiperbárico se debe de aplicar pues, cada 48 horas, después se va a caer hasta 32 horas. Las aplicaciones son por 30 minutos, ¿no? En las cámaras hiperbáricas. A veces se pueden extender hasta 45 minutos a determinado tipo de presión. Sí tiene su lugar. Estamos hablando del pie diabético, ¿no? Infectado. Entonces, como parte de un primer tipo. Entonces, tenemos 3 estadías en el pie diabético, ¿no? La forma leve, ¿no? Donde hay, generalmente empiezan, generalmente, no siempre, empieza en las uñas, ¿no? Secundario algunas onicomicosis que van a hacer una lesión periungueal, ¿no? Entonces, estas paroniquias, que son inflamaciones, ¿verdad? Entonces, sobreinfectan o en las zonas de intertrigos, entre los dedos. Entonces, como el paciente diabético disminuye su sensibilidad, y eso es un marcador definitivamente de evolución de la neuropatía diabética, ver el nivel de sensibilidad que tienen al examen, si es que hace que el paciente cuando tenga una lesión no la sienta, una lesión pequeñita no la sienta, tiene mucha sensibilidad, está perdiéndola por la neuropatía. Entonces dejan avanzar rápidamente las infecciones y cuando ya tienen una secreción y se dan cuenta, ya
que a veces se avanzó mucho. Por eso que la revisión del paciente con diabetes de los pies es una cuestión permanente, casi diaria, para ver que no es esto. Eso lleva pues, a todo un proceso de prevención, ¿no? Que es el uso de los tipos de zapatos, los masajes, los lavados, etcétera, ¿no? El adecuado cortado de las uñas. Es generalmente por ahí donde se ve, pero también puede presentarse en otra área, ¿no? En los talones, etcétera. Y siempre los vemos acompañados de micosis. Las micosis siempre van a abrir camino para las infecciones. Vamos a tener secreción purulenta, va a comenzar a tener eritema, ya comienzan a sentir dolor, porque ya pues, hay inflamación, y sí, se puede ir indurando, ¿no? Va a haber entonces una celulitis localizada, el eritema va a ser menos de 2 centímetros, y la infección va a estar limitada a la piel, ¿no? Y a veces al tejido subcutáneo, pero no hay otras implicaciones locales. Y la forma moderada, ya vamos a tener una celulitis mayor de 2 centímetros, ¿no? Se puede presentar ya la linfangitis, entonces hay que ver si es que recorre, hay una especie de cordones rojos que van a recorrer el miembro inferior, ¿no? Y la infección ya se propaga debajo de la poneros, hay abscesos o microabscesos, no tenga la idea de que el absceso es uno solo, ¿no? Es uno solo, grande, que se produce, no, o sea, cuando piensen en infecciones de celulitis y de abscesos, piensen que esto se está generando primero por la presencia de microabscesos. Los microabscesos en varias partes del tejido pues confluyen y se forma un absceso, una colección de pus, ¿cierto? Y vamos a avanzar hacia la gangrena de esta forma moderada, o sea, ya vamos a tener, hay 2 tipos de gangrena, ustedes saben, ¿no? O sea, el nombre de gangrena significa muerte de tejido, entonces la gangrena seca, que es en los pacientes que tienen una trombosis arterial, especialmente, o sea, cesa la irrigación y el tejido se seca, como las momias, es la gangrena seca. Y la gangrena húmeda, clásica, es aquella donde la lesión, o sea, hay pus, es una zona purulenta, ¿no es cierto?, que cambia de color, tiene un mal olor, pues se cubre, ¿no? Esa es la banda. Bueno, o sea, la zona se va gangrenando, ¿no? A veces en la forma un poco seca y también va a haber afección del músculo, ¿no? Tendón, articulación y puede llegar al hueso. Esa es la forma moderada y la forma más común que vemos. Y la forma grave, ya pues el paciente viene con un foco dérmico, gérmenes múltiples, y el paciente ya viene con un compromiso sistémico muy grande y inestable, ¿no? Tenemos que hacer de todas maneras un gran cultivo, ¿no? Para anaerobios y aerobios. Hay que hacer el raspado de la herida, ¿no? Para poder evidenciar el estudio. Si es que hay exposición ósea, de todas maneras hay que descartar ahí una osteomilicia, puede ser un uretaje a nivel del hueso, para ver si hay compromiso. Entonces ahí es donde se define. Con este estudio se define el nivel del corte. Hay toda una especialidad en el manejo del pie diabético, ¿no? Pero normalmente una gran parte que tiene estas formas moderadas termina en amputación. Entonces, las radiografías de los pies tienen que ser comparadas, comparativas, si es que hay compromiso de partes óseas, principalmente. Uno de los problemas con el pie diabético y por qué progresa es porque como aparte de la neuropatía, también tenemos la microangiopatía, es decir, no hay una buena llegada de sangre a los tejidos. Entonces podemos tener ahí que la infección se va a perpetuar, ¿no? Al perpetuarse la infección, vamos a tener una destrucción permanente, ¿no? Al paciente que se le monitoreo los hemogramas, de PCR, de perfil hepático, renal. El tratamiento antibiótico. En los pacientes que no tienen una infección grave, pues, vamos con un ácido clavulánico. Si hay
sospecha de estafilococo meticilino resistente que contiene trazol y evaluarlo, ¿no? Siempre con evaluación permanente. Si el paciente ya está en una posición moderada a grave, el cefepime se indica metronidazol. Si hay los gran negativos por presencia de BLE, que es en el paciente que está hospitalizado con pie diabético generalmente, pues, los beta-lactámicos de espectro extendido, o sea, con resistencia BLE, o beta-lactamasa de espectro extendido, que son principalmente producidos por los enterococos, ¿no? Entonces, son de entrada piperacilina de Tazobactam o meropenem. Si tenemos sospecha de estafilococo meticilino resistente, en estos casos graves se ha usado vancomicina o linezolid. Si no se puede usar beta-lactámicos, levo más metronidazol. Hay buenos estudios en esto. Y el tratamiento dirigido es cuando hablamos ya de que hemos encontrado la sensibilidad del germen, ¿no? El tratamiento quirúrgico, ya hemos hablado de que esto termina generalmente en operación. El tratamiento, si tiene osteomielitis, hasta 6 semanas, ¿no? Si el paciente es hospitalizado o es usuario de hemodiálisis, hay que sospechar en estafilococo meticilino resistente, porque está en contacto con un servicio asistencial, ¿no? Si es que ha tenido antecedentes de infecciones por estafilococo meticilino resistente, es probable que esa nueva infección también sea por estafilococo, ¿no? En los gram-negativos productores de orégano, entonces hay que pensar en los pacientes que han tenido ya manejo anterior de antibióticos, especialmente de beta-lactámicos, si es que tienen infecciones a repetición, son usuarios de sondas uterinas y son portadores de diabetes, o si han tenido antecedentes de infecciones por gérmenes productoras de algunas otras medidas que hemos estado hablando, ¿no? Se puede hacer la limpieza, el uso de la cámara hiperbárica, también ellos. El uso de medicamentos que ayuden un poco a mejorar la circulación periférica, ¿no? Todos los derivados de la diosmina, espinidina, ¿no? Sí se usan, ¿no? Y tienen cierto nivel de resultados. Los apósitos también son importantes, ¿no? Para mantener la herida sin sobreinfecciones necesarias. Igual, lo mismo se trata de hacer con la sulfadiazina, que se usa mucho en lo que son pacientes con estas infecciones, porque tienen un poder antiséptico muy importante. Todas las otras medidas que estamos mencionando para el manejo de hasta acá un ejemplo este asunto de las infecciones. Ahora, para terminar este capítulo, vamos a tocar el tema de infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Ya, sí se ve, ¿no? En la pantalla. Entonces, las ITS o ETS, vamos a hacer ITS nomás. Si nos alcanza un poquito de tiempo, vamos a entrar a SIDA, ¿no? Porque normalmente SIDA lo dejamos para la tercera unidad.
Acá vemos más cuadros de tipos sindrómicos. Y entramos a la definición un poco teológica para avanzar. En el caso de las infecciones, bueno, normalmente se tocaban por las enfermedades de transmisión sexual, antiguamente se estudiaban en los mismos capítulos o en la misma especialidad de dermatología. Dermatología y veneria se llama, y venerología se llamaba. Entonces, bueno, más o menos tenían que ver mucho con esto. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual, se tienen diferentes enfoques, ¿no? 3 tipos de enfoques. El manejo etiológico, el manejo sindrómico y el manejo clínico, ¿no? En el manejo etiológico es cuando nosotros encontramos al bicho, ¿no? Entonces hacemos el examen por laboratorio, por cultivos, ¿no? Y damos tratamiento específico. Entonces, esa es la forma médica, pues, de tratar, ahora, de tratar cualquier tipo de patología. Pero, en el caso de las ITS, por ser un problema de salud pública y poder llegar a la mayor parte de la población que tiene afecciones de esto, se trata de simplificar el diagnóstico, ¿no? Para que no solamente lo pueda hacer el médico, sino también el personal de salud. E inclusive los expendedores de medicamentos, estamos hablando de las boticas, las farmacias, pueden ser entrenados fácilmente para que puedan manejar estos cuadros. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes, donde gran parte de los pacientes, ¿no? Donde primero acuden cuando tienen una ETS, un problema de tipo genital, terminan pues pidiendo tratamiento en las boticas, ¿no? En las farmacias. Entonces, la idea es de que se pueda llegar. La propuesta de la OMS ha sido pues enfocada a mejorar la sensibilidad de los diagnósticos a nivel de tipo síndrome. Entonces, en el diagnóstico etiológico hay limitaciones. Primero que se tiene que hacer con una persona entrenada, capacitada adecuadamente, ser médico. Requiere laboratorios para poder identificar esto, ¿no? Los resultados generalmente no son inmediatos, el paciente se pierde, muchos pacientes se pierden, y a veces se da tratamientos equivocados, si es que no se tiene la pericia necesaria. Lo otro es el manejo clínico. Acá ya también solamente depende de la experiencia del que hace el diagnóstico. Pues puede reconocer una infección y diagnosticarla por las características clínicas, ¿no? O sea, una vesícula, puede reconocer una úlcera pues, sifilítica, una úlcera de tipo chancroide, una donovanosis. Bueno, eso ya depende de la experticia, y eso también es complicado, ¿no? Entonces, porque depende mucho de la pericia, ¿no? De la experiencia del examinador. El otro es el manejo sindrómico, que es el que propone la OMS, lo que estábamos conversando. ¿Qué significa? Agrupar signos y síntomas en determinado tipo de patologías para que puedan ser manejadas de forma ambulatoria. Entonces, esto lo pueden hacer no solamente los profesionales, sino los trabajadores en general de la salud. Entonces, por ejemplo, pero tiene también sus limitaciones, porque al ser sindrómico es menos específico, claro, o sea, engloban algunas enfermedades en un síndrome, pero pueden dejar otras sin diagnóstico, solamente al enfocarse en el síndrome.
pueden tener sesgos respecto a la confusión de la presentación de los casos, ¿no? Puede ser que una enfermedad se presente no solamente con úlcera, por ejemplo, puede ser que se presente con vesículas, con secreciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también esa es la parte negativa. Todo eso ha sido evaluado, todo eso ha sido valorado, y se encuentra de que, si bien hay todos esos sesgos, pero por lo menos entre el 85 y 90% de pacientes van a ser más o menos, van a recibir más o menos un tratamiento adecuado. Entonces, el manejo sindrómico es lo que se propone. ¿Cuáles son los síndromes de las ITS? Estos son los síndromes, ¿no? Síndrome de descarga uretral, síndrome de úlcera genital, síndrome de flujo vaginal, síndrome de dolor abdominal bajo y síndrome de bubón inguinal. Principales síndromes de las ITS. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de estos síndromes, ¿no? En el de descarga uretral tenemos la gonorrea, la infección por clamidia. En la úlcera genital tenemos 3, ¿no? Herpes, sífilis, chancroides. El herpes es la ITS más común en su medio, ¿no? El síndrome de flujo vaginal, bueno, si tenemos las vaginitis, cuando es por tricomonas no podemos hablar de que exclusivamente es por ITS, pero las vaginitis o vaginosis bacterianas, que son por Gardnerella o las candidiasis, generalmente se pueden presentar también en otras patologías que no necesariamente sean de transmisión sexual. En la cervicitis, la gonorrea y la infección por clamidia son los temas frecuentes, ¿no? Y en el EPI, en el enfermedad inflamatoria o síndrome de dolor abdominal bajo, tenemos 3 principalmente: gonorrea, clamidia y adenomos. Acá ya se mete otro grupo de gérmenes. Entonces, esto ya se convierte en un problema un poquito más complejo. Entonces, lo que se sugiere es que cuando hay un síndrome de dolor abdominal bajo, mejor lo refieran siempre a un establecimiento de salud para una buena evaluación. Bueno, ya. En el síndrome de secreción uretral, puede haber uretritis, la inflamación de la uretra, ¿no es cierto? Y se va a caracterizar porque hay presencia de secreciones, ¿no? Fluidos que se acompañan por el meato urinario, que se acompañan de ardor y dolor al orinar. Característico de eso, la gonorrea, ¿no? Pero también, mira, o sea, se diagnostica el síndrome y se da el tratamiento. Tenemos, sí, claro, hace rato. Se congeló. ¿Pero por qué no me dicen? Pues, ve, les estoy diciendo, se ve, no dicen nada. A ver, voy a volver a ponerme. Pero felizmente no, ya vamos a empezar otra vez. Estoy por acabar. No, todavía no. Dejar de presentar, volvemos a presentar entonces, ¿no? Ya, vamos a volver a ver. Ya, ahora sí lo ven. Ya, ve. Yo creo que estaban en otra cosa. Bueno, es lo que dijimos, de los 3 enfoques de los síndromes: el manejo etiológico, manejo clínico y manejo sindrómico, ¿no? Las 3 formas de enfocar las ITS. Hemos hablado ya largamente sobre esto. En el manejo clínico, cuáles son las desventajas; en el sindrómico, cuáles son las ventajas y desventajas; y y hemos visto ahora ya cuáles son los síndromes de las ITS, ¿no? Tenemos los 5 síndromes conocidos. Se han agregado algunos más, pero para todavía consensuarse. Bueno, tenemos el de descarga uretral, úlcera genital, flujo vaginal, dolor abdominal bajo y bubón inguinal. Estábamos en las etiologías más frecuentes y tratables de los síndromes. Eso ya lo hemos mencionado la primera vez. Y estábamos definiendo lo que es el síndrome de secreción uretral, ¿no es cierto? Entonces, las definiciones ya hemos dicho cuáles son, y acá nos quedamos cuando ustedes recién se dieron cuenta que no estaba presentando diapositiva.
Entonces, el tratamiento para un síndrome de descargo uretral, Cipro, 500 miligramos en dosis única, o sea, una sola dosis, o más acitromicina, 1 gramo bioral en dosis única, o doxiciclina cada 12 horas por 7 días. Acá abajo hemos puesto unas situaciones especiales, ¿no? Los pacientes con VIH es igual el tratamiento y los menores de 16 años es igual. Entonces, porque van a cambiar en algunas condiciones, van a cambiar estos tratamientos, ¿no? Pero para otros. El síndrome de úlcera genital, o sea, cuando hay una úlcera, una pérdida de piel, lesión. La lesión puede ser dolorosa, indolora, ¿no? Dependiendo de la etiología, y puede o no acompañarse de la linfadenopatía. Si tenemos un paciente con úlcera, ¿no es cierto? Entonces hay que ver si es que hay vesículas, porque si hay vesículas con contenido acuoso, es herpes, pues, es herpes. Eso no lo tiene la sífilis, no todo, ¿no? Entonces, de todas maneras, si es que hay una úlcera, o sea, puede ser una vesícula que se ha reventado, ya con una úlcera, hay que hacerle sus pruebas para sífilis, ¿no? Bueno, el tratamiento de la úlcera genital, pensando que las úlceras lo hacen más fácil. ¿Qué más? Un minutito. Entonces, el tratamiento de la úlcera genital es penicilina benzatínica 2.4 millones. O sea, la penicilina benzatínica viene de 1.200.000 el frasco. Entonces, son 2 frascos que se le tienen que poner por vía intramuscular, ¿no? Más acitromicina. Entonces, con eso estamos cubriendo al chancroide y estamos cubriendo a la sífilis, ¿ya? Eventualmente, si tenemos lesiones de tipo herpética, dependiendo si la lesión es muy grande o está muy extendida o está produciendo muchos síntomas, se puede dar aciclovir tópico, ¿no? A ver, algunas condiciones. Entonces, si son pacientes con VIH y tienen úlcera genital y se le encuentra sífilis, hay que hacerle punción lumbar. Miren, y ahí cambia todo. Y eso les pregunto siempre, ¿por qué se le debe de hacer la punción lumbar? Porque muchos de los pacientes con sífilis reactivan sus sífilis, pero en el sistema nervioso, entonces hacen neurosífilis. Y estos pacientes que hacen neurosífilis van a tener un deterioro muy rápido. Entonces hay que hacer tratamientos con penicilina gesódica por 7 a 10 días, intravenoso, en paciente hospitalizado. Entonces, ahí cambia. Pero si son pacientes recurrentes, se les da el tratamiento estándar. Bien. Se le puede dar también, o sea, si el estándar, ¿no? Que es penicilina benzatínica. Ahora, cuando hagamos, en un momento vamos a hacer los estadios de sífilis, entonces los tratamientos también se modifican un poco, digamos. En pacientes gestantes o lactantes, lo que están dando de lactar, el tratamiento es igual que lo que estamos viendo. En el síndrome de flujo vaginal, que es muy, muy común, ¿no? Hemos dicho que solamente en el caso de tricomonas hay que considerar que sí es exclusivamente una enfermedad de transmisión sexual. No es no necesariamente es una infección de transmisión sexual cuando es cándida o la Gardnerella vaginalis, ¿no?
El síndrome de flujo vaginal, ¿no? Va a haber un aumento de la cantidad de flujo, de descenso, cambio de color y de olor. Se acompaña de prurito, ¿no? A veces de dolor, y es muy común. Entonces, ahí hay que diferenciar si es que es por una vaginitis o si es por una cervicitis. ¿Qué es esto? Si es que es por una infección, una inflamación de la vagina, o por una inflamación del cuello uterino. Entonces, acá un poco se ha diferenciado, ¿no? En el establecimiento tipo 1, o sea, en la posta médica solamente se deben manejar solamente los de tipo 1, que son las vaginitis. En el tipo 2, vaginitis cervicitis, ¿no? En el tipo 3, vaginitis cervicitis, y de acuerdo a la evolución, de repente se debe de hacer otro tipo de procedimientos, como las colposcopías, etc. El tratamiento de la vaginitis, normalmente, de acuerdo al esquema, es metronidazol, 2 gramos en dosis única, más cotrimazol, que es metronidazol para picomona, ¿no? Más cotrimazol, y para Gardnerella vaginalis, ¿no? Y cotrimazol también para la candidiasis. En la cervicitis es ciprofloxacino, ¿no? En dosis única, más acitromicina o doxiciclina por 7 días. Porque estamos diciendo que los gérmenes para la cervicitis, los gérmenes de la cervicitis son la gonorrea y la clamidia, ¿no? En los pacientes VIH el tratamiento es similar, pero en las pacientes gestantes o las que están dando el lactar, entonces se puede seguir usando la ciprofloxacina, ¿no? No, digo, se puede seguir usando las ceftriaxona y acitromicina, pero hay que evitar dar doxiciclina porque está contraindicado, y la ciprofloxacina, que no se recomienda, aunque a veces se tiene que evaluar el riesgo-beneficio, pero de acuerdo a las normas se debe de evitar. Tenemos septia y acitro. En el síndrome de dolor abdominal bajo de la EPI, entonces, eso, ¿por qué se tiene que idealmente derivar a esos pacientes que tienen EPI? Porque de repente hay una apendicitis, ¿no? De repente es una complicación obstétrica, una complicación ginecológica, y mejor tienen que evaluarlo médico. Es lo ideal. Pero las EPIs normalmente están causadas por gonorrea, por clamidia y por ADVs. Entonces, el paciente, si tiene, o si la paciente con ese dolor está refiriendo un retraso en el flujo menstrual, etcétera, en el flujo, en el ciclo menstrual, entonces tienen que derivarlo pues, a un centro, ¿no? O si ustedes, o si se palpa alguna maxa o un punto gatillo, eso hay que derivar, ¿no? Problema. Entonces, el tratamiento de la EPI, de la enfermedad inflamatoria, es cipro, en dosis única, más doxiciclina, más metronidazol. Cubrimos, o sea, anaerobios, cubrimos gonorrea y cubrimos clamidia. Los tratamientos son más largos, ¿no? Con dosis son por 14 días y metronidazol también por 14 días. En pacientes VIH que tienen dolor abdominal, hay que hospitalizarlos. En los pacientes gestantes, ¿no? Nuevamente, o sea, ceftriaxona, y se le puede añadir metronidazol, o también claritromicina, sería oxacitromicina, ¿no? El síndrome del bubón inguinal, o sea, de absceso inguinal, que es el crecimiento de los ganglios inguinales, y la ruptura de esos ganglios o la fistulización con presencia de pus. Esto
se va a dar en el linfogranuloma venéreo, principalmente por chancroide, pero hay otras patologías que las vamos a ver. En el síndrome de Von inguinal, la doxiciclina. En pacientes VIH es lo normal, en gestantes no hay que dar doxiciclina, se debe dar acitroclaritromicina. La eritromicina todavía me refieren las guías, pero no se usa mucho, ¿no? Complicaciones asociadas a las ITS, ¿no? De complicaciones, ya sean en el síndrome en la clamidia, en la gonorrea, sífilis, en el chancroide, lo vamos a ver cómo determinado. Una de las cosas importantes que ustedes deben conocer es de que la transmisión del VIH se acelera, se multiplica su capacidad de transmisibilidad cuando hay alguna lesión o otras ETS. Y normalmente ya no estamos viendo pues ETS solas, o sea, no vemos gonorreas solas, clamidia, herpes, o asociadas, ¿no? Entonces, sífilis. Entonces, si es que tenemos una ETS y el paciente va a estar mucho más susceptible a que desarrolle, por ejemplo, una transmisión de VIH o de hepatitis también, con diloma combinado. Ahora sí empezamos la charla más específica. Vamos a ver las etiologías, ¿no? Y las presentaciones clínicas, ¿no? De la gonorrea, ¿no? Entonces, en gonorrea vamos a tener infecciones tanto neonatales, en mujeres o en hombres, ¿no? Cada uno tiene su presentación. En neonato, generalmente las infecciones se van a producir en el momento del parto. Una contaminación de las mucosas, conjuntivitis, bueno, infección diseminada, son las tres formas. En las mujeres tenemos cervicitis, uritis, proctitis, faringitis, bartolinitis, ¿no? Es una bartolina las EPIs, inflamatorias pélvicas, ¿no? Infecciones diseminadas, pero muchas tienen, como hacen cervicitis, tienen infecciones asintomáticas. En los varones, que es mucho más florido el cuadro, entonces vamos a tener pues también en un pequeño grupo de infección asintomática, uretitis, proctitis, epididimitis, faringitis, infección diseminada, dependiendo por dónde va la infección. Entonces, en hombres la infección asintomática, pues el 10%, en mujeres, miren, a nivel cervical, hasta el 50% puede ser asintomática. Hay una prevalencia un poco mayor en hombres, ¿no? ¿Cómo se presenta la uretritis? Que es la forma más común. La incubación es rápida, de 2 a 5 días. Hay secreción purulenta, hay disuria, ¿no? Se puede complicar con epididimitis, celulitis, peneal, abscesos periuretrales y la coinfección con clamidia. Entonces es clásica, la clásica foto de la gota de pus, ¿no? En un paciente con la gonorrea, ya que tenemos la tinción por microscopio, los citrococos gram negativos. También se puede complicar el hecho con forúnculo periuretral, medicina de gonorrea, una úlcera gonocócica, miren, no es exclusivamente unas que produzcan lesiones solamente de tipo secretorio, sino también pueden producir úlceras en los edemas venéreos, ¿no? El absceso de los glándulos de Cooper, ¿no? Es importante. Las epididimitis, es un epididimo, una pieza operatoria con una gran cantidad, una inflamación importantísima del epididimo y con un material purulento. En la cervicitis, en las mujeres, el flujo vaginal, prurito intenso, disuria, un 60%, en los varones mucho más, y se va a complicar, como dijimos, con la enfermedad periódica inflamatoria, bartolinitis o esclinitis, infertilidad.
coinfección con clamidia. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la inflamación de la glándula Bartolina. O sea, estas inflamaciones o abscesos de la glándula Bartolina se tiene que operar, pues hay que hacer una marsupialización, sacar toda esta glándula, ¿no? Acá tenemos también lo mismo. Y la cervicitis gonocócica es característica de la secreción purulenta o las proctitis gonocócicas, ¿no? Las infecciones anorectales, la mayoría son hombres, tienen relaciones con hombres, con secreción purulenta. Una de las complicaciones que vemos frecuentemente en pacientes que tienen gonorrea rectal es la presencia de fístulas. Entonces, y eso hace difícil el manejo, porque estas fístulas que se producen, acá se ven en este lado los tractos fistulosos, se sobreinfectan con otro tipo de gérmenes del colon, ¿no? O del recto. También tenemos infecciones diseminadas, gonocócicas, o sea, pacientes hacen bacteremias, mialgias, artralgias, artritis, ¿no? Dermatitis, que son características de pacientes con gonococcia diseminada. Imagínense, pues, un paciente con enfermedad meningocócica, que también es un diplococo gram negativo, ¿no? Una miseria. También en la gonorrea se pueden producir lesiones casi similares, ¿no? A nivel sistémico. Pero hay una cosa muy interesante. Paciente joven con artritis séptica, es el 80% de posibilidades de que sea una artritis gonocócica. Y también lo interesante, porque es secundario a una bacteremia por gonorrea. Entonces, ustedes hacen la punción de la articulación de la artritis séptica y van a encontrar gonococos. Y también hay otra enfermedad, por ejemplo, ¿no? Puede haber conjuntivitis gonocócica, lesión hemorrágica digital, pero lo que quiero mostrar es acá la perihepatitis por gonorrea, que se llama también el síndrome de Fitzhugh-Curtis. Entonces, esta perihepatitis, que es una inflamación de la cápsula hepática, que va a ser igual que en cualquier otro de los lados, va a producir pus, va a producir, ¿no? Pero acá puede producir una especie de sinequias, inclusive esa cápsula se puede adherir al peritoneo. Entonces, eso va a dar un dolor muy intenso y a nivel del hipocondrio derecho. Y muchos simula, pues, a veces unas colestitis, infartos hepáticos, etc. La perihepatitis. En algunos casos se pueden producir en las pústulas necrohemorrágicas, ¿no? El diagnóstico de la gonorrea es muy fácil, muy rápido. En la secreción se pueden encontrar hipococos gram negativos intracelulares. Siempre tienen que ser intracelulares en los polimorfos nucleares, ¿no? La sensibilidad en los hombres llega hasta un 98%, en las mujeres hasta un 60%. Entonces, es así como se va a ver, ¿no? Hipococos intracelulares, los gram negativos, o sea, los rosaditos. El cultivo se hace en el medio de Thayer-Martin. Entonces, y es específico para los diplococos o para las gonorreas. También se puede usar antígenos y es fácil la detección, es sistemática por genética, ¿no? Entonces está la tinción, ¿no? Que es similar. Lo que estábamos hablando, la coinfección es muy frecuente. Con clamidia se ha visto que son 20% de los pacientes con gonorrea están coinfectados con clamidia. Y en las mujeres hasta un 40%. Por eso es que el tratamiento es para la gonorrea con una pastilla de ciprofloxacina se le puede curar, ¿no? Pero hay que acompañarle con doxiciclina, igual, o con acitromicina, con claritromicina.
Clamidia trachomatis. Clamidia es un germen bien fastidioso, porque se encuentra no solamente produciendo ITS, ¿no? Su detección es más difícil. Se puede cronificar, puede dar años la infección de esto, y puede ir con episodios de exacerbación de los síntomas y también episodios sintomáticos. Entonces, lo que vamos a ver en los hombres es hay los mismos síntomas, hay disuria, puede haber polaquiuria, y la secreción es mucosa, como moco, pero que no es en gran cantidad, se presenta principalmente en las mañanas. No se presenta inmediatamente en 2 a 5 días, es un poco más larvado, entre 5 y 7 días. Y cuando se hace el examen, no se encuentra gérmenes, lo atípico, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, ahí está la tinción Gram, no hay gérmenes. Entonces la detección se va a hacer a través, en forma indirecta, en la microscopía. Bien, el tipo de secreción no es purulenta, es mucosa, puede producir un tipo irritativo solamente. Y hay varios serovares de Clamidia trachomatis, ¿no? Que pueden producir linfogranuloma venéreo, que es otra presentación, ya no es solamente la uretritis. No se ve muy frecuentemente ya ahora, pero antes era extremadamente común. Entonces, el linfogranuloma venéreo va a ser unas úlceras, ¿no? Que se autolimitan y que pueden comenzar a generar también un crecimiento de tipo vegetativo, ¿no? O sea, que pueden simular inclusive verrugas. En la segunda fase, estos son los que producen, estos serovales de la clamidia pueden producir los bubones inguinales. Ahí está, en este lado se divide, tenemos el chancro, o sea, la úlcera, y tenemos la linfoadenopatía inguinal más su fístula y la secreción, ¿no? Otros ejemplos del linfogranuloma venéreo con adenitis regional, acá también. Y a nivel rectal se pueden producir proctitis severísima, ¿no? Que tiene un grado de destructivo, con múltiples abscesos, etc. Y pueden producir elefantiasis en toda esa zona. Entonces se veían las cosas. El diagnóstico para el linfogranuloma venéreo es más difícil, hay que buscar inclusiones intracelulares. O sea, se usa la fijación del complemento, que tiene una sensibilidad del 80%. Tratamiento con tetras o doxiciclina. Hay que drenar los abscesos, evitar la incisión porque estos van a cicatrizar en una forma queloide, pero también van a producir linfangitis. Entonces, hay que drenar, sí, pero con punción. Acá también las endocervicitis por clamidia, es mucho más, son lechos mucho más grandes, más ulcerados que la gonorrea, ¿no? El flujo también es muy purulento, hay una ectopia de la mucosa del endocervix, puede haber un síndrome de piuria estéreo, lo que es una bacteriura asintomática. ¿No? Y son responsables también de las enfermedades péricles inflamatorias. ¿No? Así como la gonorrea están asociadas con infertilidad, claro. Inflaman y después hacen cicatrizaciones en las trompas y eso va a producir pues una secuela de infertilidad. En los niños con tinitis neonatal, también el canal de parto, se autolimita, no hay mucha secuela. Puede producir neumonía neonatal, puede haber taquimia, tos, el diagnóstico, como dijimos, ¿no? No es tan fácil como en el otro caso. Pues, el cultivo sería ideal, pero no hacemos cultivos para eso. Hay piuria, hay polimorfos nucleares, pero no hay gérmenes, ¿no?
Entonces, lo que se usa son anticuerpos fluorescentes, acá los vemos, ahí se puede detectar claramente, ¿no? O los cuerpos de inclusión que vemos acá. Entonces, nosotros cuando pedimos un examen para clamidia, pedimos que se busquen los cuerpos de inclusión, en la atención se puede encontrar. Eso es más o menos lo que nos orienta, ¿no? Por eso los diagnósticos sindrómicos es mucho más fácil, ¿no? Se les da nomás acá vienen por inmunofluorescencia directa, para clamidia se puede detectar bien los genes, como aquel con anticuerpos monoclonales. Tratamiento también con tetra o eritro por 7 días, ¿no? Entonces, en hombres hay varias, hay que dar tratamiento, por ejemplo, en pacientes que tienen una epidemitis, tienen gonorrea asociada, si hay una pareja que está sintomática, igual en las mujeres, ¿no? Si hay una cervicitis, salpingitis, clamidia, han dicho que es un problema tan frecuente como gonorrea o asociado a gonorrea. Sífilis, este es otro tema muy, muy recurrente. Nosotros somos una zona muy endémica, los Andes son muy endémicos de sífilis, especialmente en las poblaciones también andinas, ¿sabes? Poblaciones campesinas, en las poblaciones selváticas, es muy frecuente. Y muchos de los pacientes se detectan con sífilis como parte de las pruebas de diagnóstico en los pacientes ancianos, que vienen por otra patología y no sabían que tenían sífilis, ¿no? Entonces, el tiempo de incubación puede ser por medio de 21 días. Y aquí están los diferentes estadios clínicos, ¿eh? Sífilis temprana, sífilis tardía. Entonces, sífilis temprana es, esto siempre hay que preguntar, hasta un año después de producir la infección. Entonces, en la sífilis temprana podemos tener la sífilis primaria, temprana, secundaria, la sífilis latente temprana, neurosífilis asintomática, meningitis sifilítica aguda, ¿eh? Eso dentro del año que produce la infección. O sea, eso está bien determinado porque hay varias clasificaciones, ¿no? Y la sífilis tardía, más de un año de producir la infección. Entonces, ahí se llama la latente tardía, no la latente. Neurosífilis asintomática tardía, neurosífilis meningovascular, neurosífilis parénquima. Entonces, estamos hablando de las neurosífilis. Sífilis cardiovascular, sífilis tardía congénita o la dumata o dos estadios clínicos, sífilis temprana, sífilis tardía. Entonces, ¿cuáles son las fases de la sífilis tardía? Tenemos la sífilis, va a haber la sífilis primaria, va a haber el chancro duro, el chancro es único, en la mayor parte de veces es indoloro, sin durado, y es una forma altamente infecciosa, ¿no? La sífilis secundaria, o sea, y el chancro cura espontáneamente, ¿eh? Entonces, si le dicen que ya tiene una lesión ulcerada y que se ha curado solito, entonces hay que sospechar en sífilis. Ya bueno, después de eso, tenemos la sífilis secundaria, hay exantema y adenopatía generalizada. Esto es bien infeccioso. Si ustedes están sospechando de un paciente con sífilis, siempre les recomendamos de que no les hagan el examen sin guantes, ¿no? Porque el contagio es por la piel. Entonces, ustedes pueden, al tocar una lesión, es un hematosa, en cualquier parte, pues bueno, en esta fase secundaria se puede presentar en la palma, en la planta de las manos, en la palma de los pies, en la piel. Entonces, ustedes al estar examinando la lesión con guantes, pues están ganando ahí treponema. La sífilis latente, primaria o temprana, ¿no es cierto? Es frecuente en la transmisión de las gestantes al feto. Entonces, puede ser latente de por vida, en el 70% de lo que les estamos diciendo, pues, ¿no? Pacientes mayores, poco infectante, o puede ir hacia la sífilis terciaria, gomas, lesiones del sistema nervioso, cardíaco. En la primaria hemos dicho, hay una pápula indolora, úlceras induradas, bordes indurados, adenopatía inguinal. Características lesiones de las sífilis primarias,
bordes elevados. Entonces, en diferentes formas de presentación, igual en las mujeres, se puede ver en las partes externas de la vulva o también en el introito, ¿no? O a nivel cervical también se puede ver. Las úlceras sifilíticas en las zonas anorrectales son muy frecuentes, las sífilis primarias, ¿no? Estamos en los lesiones también en otras áreas, ¿no? Los labios, los dedos. Como digo, es bien contagioso. Si ustedes tocan este tipo de lesiones, se van contagiando. La sífilis secundaria. Entonces, ya 4 o 8 semanas después de la lesión primaria, ¿no? Ya el paciente hace un cuadro sistémico, hay fiebre, cefalea molesta, hay linfadenopatía. También se cura solo en 6 semanas. Se puede complicar con periostitis, nefropatías, ¿no? A nivel, hemos dicho que puede producirse una meningitis asintomática, ¿no? Y uveitis. No se olviden. Esto es lo que les debe llamar la atención. O sea, muy pocas enfermedades producen lesiones en las plantas y en las palmas, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven exantemas en palmas, no en plantas, en pie, ¿no? Entonces, sospechen de eso. Entonces, por ejemplo, acá tienen un exantema en las plantas, y también tienen lesiones exantemáticas en el pene, etc. En las lesiones papulares, son muy frecuentes en las secundarias. Los condilomas son lo más frecuente que hay. Ustedes ven condiloma de frente, ya es una verruga, lo quemamos, claro, es una verruga, pero este es un condiloma plano sifilítico. No va a curar así, lo estén quemando con nitrato de plata, con metrocauterio, pensando que es un papilomavirus. Entonces son condilomas sifilíticos que curan con antibióticos, ¿no? No se olviden. Son muy comunes, muy comunes. A nivel de lengua también se puede ver, ¿no? Las placas de lengua tapizada en una sífilis secundaria, porque han hecho cuadros sistémicos. Los cutáneos, exantemas, las pápulas hiperpigmentadas acá, hiperqueratóxicas también, lesiones hiperqueratóxicas también en plantas y palmas. Esto no puede ser confundido con liposis, ¿no? Condiciones de tipo descamativo, ¿no? Acá, por ejemplo, los exantemas papuloescamosos también, o los cuadros de alopecias, ¿no? Alopecias secundarias, de carácter apolillado, que le llaman. No son las areatas son de otro tipo. Pero en el sífilis no hay, el pelo no se corta como en la picosis, alopecia, que también ceden al tratamiento antibiótico, ¿no? Miren las máculas en todo lado. La sífilis latente, hemos dicho que puede ser temprana o tardía, ¿no es cierto? En la tardía puede permanecer durante toda la vida, ¿no? Y en el periodo, en la temprana, si es durante el primer año, es periodo infeccioso. La terciaria es la que deja esas secuelas clásicas, ¿no? Nosotros ya no las vemos. Es raro ver ya, por ejemplo, un paciente con la marcha tabética, ¿no? De la sífilis, de las neurosífilis, o los pacientes que tengan la ortitis sifilítica, ¿no? Que va a producir ese signo del Muset. Y ya no es frecuente ver esos pacientes, pero antes era muy frecuente, ¿no? Porque también tenemos las sífilis, ¿no? Que son formas de presentación de la sífilis. Por ejemplo, que viene como en todo el cuerpo, hasta de formas de psoriasis, parece que puede ser una psoriasis o rash. Y acá está la goma o la gumaca, que realmente se ve poco. Son lesiones diseminadas en sacabocados, ¿eh? Sacabocados. Entonces, se puede simular al noma, o sea, a otras úlceras de Leishmania, sí, pero es un poco difícil porque los poros son diferentes. Es como si los hubieran sacado. O la tuberculosis cutánea, ¿no? Que se podría ver. Nosotros no vemos ya casi gomas. Es que los pacientes, las personas ahora,
durante su vida, pues en algún momento han recibido antibióticos, ¿no? Probablemente por otras patologías y pues, les ha agarrado la sífilis, entonces ya no hay evoluciones naturales, digamos, muy frecuentemente. Y la sífilis neonatal, que sí nos interesa, es un cuadro recurrente en pediatría. Es un cuadro recurrente. Mira, chiquito, mira las lesiones en las plantas. Entonces podemos ver algunas características, ¿no? La sífilis neonatal, o sea, las lesiones sociolíticas a nivel de la nariz de boxeador, podemos ver el signo del sable, ¿no? O sea, la osteosíntesis imperfecta, ¿no? O osteoitis, ¿no? Ya sea a nivel de miembros superiores o miembros inferiores, con deformaciones. Podemos ver si me dieron unas imágenes más. Ahí está. Entonces la nariz de boxear o en silla de montar, ¿no es cierto? Las queratitis sifilíticas, el macroglosia, en realidad, esto podría ser más que una macroglosia como tal, disminución de la apertura vocal de los dientes de Hutchinson, o sea, unión de los dientes neonatales. Entonces tenemos acá por el flujograma, ¿no es cierto? Un paciente con sífilis congénita. No tiene, se le hace su diagnóstico. Si tiene alteraciones, entonces le da tratamiento con penicilina por 10 días. Si tiene un examen físico normal y tiene un líquido cefalorraquídeo normal, ¿no? Un gramo normal, entonces hay que hacer un tratamiento con penicilina benzatínica, 50.000 unidades por kilo de peso en una sola dosis. Entonces, probablemente no tenga un cuadro severo, ¿no? O tenga un cuadro asintomático. El diagnóstico es básicamente de tipo serológico, porque estar haciendo campo oscuro, etcétera, es difícil. Entonces tenemos dos tipos de pruebas, las pruebas de tamizaje y las pruebas de confirmación. También se llaman las pruebas serológicas treponémicas y no treponémicas. Las no treponémicas son las del tamiz, que es el BDRL y el RPR, y lo que se hace regularmente en los estudios, pero son inespecíficos, no son tan inespecíficas, pero pueden tener falsos negativos o falsos positivos, ¿verdad? Como por ejemplo con pacientes de lupus. El BDRL nos sirve también para hacer un seguimiento de la evolución del paciente lúpico, para que vean que la prueba no es tan inespecífica. También se puede dar positividad en la malaria, en enfermedades usuarios tisulares. Pero las pruebas que sí nos van a dar una confirmación de la presencia de sífilis, o las pruebas treponémicas que se llaman, es el FTA solvente o el MPA o el MHA TP, ¿no? Entonces, esas dosis son, no nos van a dar falsos positivos, son para sífilis, son confirmatorias y permanecen durante toda la vida. A lo que el BDRL o el RPR, normalmente si se da un adecuado tratamiento, van a tender a desaparecer en un año. O sea, no, desde el tratamiento tiene una dilución de 8 en 32 y después está con una dilución de 8 en 2 durante meses, no hay que desesperarse, porque eso va a desaparecer a lo largo del tiempo. Pero las de confirmación no, esas persisten. Bien, entonces, aquí están los valores que estamos mencionando. Mira, el BDRL positivo en el 66% de los casos de la forma primaria y el 99% en las formas secundarias. En sífilis tardía, 70%. El FTA sí es mucho más, es un 95%, o 29% en la secundaria. Hasta ahora no se ha encontrado resistencia del treponema
a las penicilinas. Entonces, el tratamiento de elección es penicilina. Entonces, en la primaria es benzatínica 2.400.000 en la primaria, ¿no es cierto? En la temprana, una vez. Pero lo que nosotros más tenemos son las lesiones latentes tardías, ¿ya? Entonces, o terciarias. Entonces, ahí es la penicilina benzatínica 2.400.000 intramuscular por semana por 3 veces, o sea, por 3 veces hay que ponerle una por semana, eso no se olvide. Ese es el protocolo. Y mejor es darles ese tratamiento a todos los que encontramos. Porque a veces encontrar una primaria así purita es un poco difícil, porque, a no ser que veamos el chancro duro, ¿no? Bueno. Neurosífilis o sífilis ósea, eso ya hemos hablado en el tratamiento sindrómico, ¿no? Energía sódica, 2 millones a 4 millones cada 4 horas por 10 días. En pacientes con VIH. Muy bien, ahora vamos al chancro blando. Acá aparece un bicho que se hizo muy famoso, pero últimamente, porque ya no tiene cuenta. Parece que los que están dominando, se están desplazando, son pues, los que estamos viendo al inicio. Entonces, el Haemophilus ducrei es un bacilito pequeño, un negativo, ¿no? Y no se tiene muy bien, pero pues, produce, pues, característicamente lo que se llaman las rieles de tren en la tinción. Entonces, que como ven, ¿no? Entonces son bacilos. Entonces, el chancro blando se va a dar más en hombres que en mujeres. Se va a potenciar siempre con pacientes que, o sea, va a ser un potenciador de la transmisibilidad del VIH. Se vincula entre 3 y 10 días y va a producir una úlcera. Primero una pápula, luego una úlcera, ¿no? Las úlceras son muy friables, por eso se dice que es un chancro es sucio, es friable, es doloroso, ¿no? Muy doloroso, y sus adenitis también. Esta lesión, ¿no? O sea, el característico sangre con su ganglio, son lechos sucios, mucha secreción. Entonces, lo que hay que hacer es aspirar el pulmón. Miren, acá, por ejemplo, cómo se está aspirando en la cantidad de pus que sale, ¿no? Entonces, ahí se va a poder hacer el gramo. No se puede cultivar, lamentablemente. Un tratamiento con ciprofloxacina en dosis únicas, o ceftriaxona también, 250 dosis únicas, o clarito o acito, ¿no? Y la extracción de los bubones. La donovanosis es un producido por el Calenobacterium granulomatis, que es un gran negativo. También es una enfermedad que se ve muy poco. No se puede cultivar. También hay una mayor predisposición en los hombres que en las mujeres. Y va a producir lo que se llama el granuloma inguinal, que empieza con una pápula, luego se hace una úlcera, y luego comienza a crecer esa úlcera y se va cicatrizando simultáneamente y va creciendo. Entonces va deformando grandes áreas a nivel inguinal, a nivel genital, ¿no es cierto? Entonces parecen carne cruda las lesiones. Pueden llegar a medir hasta 20 centímetros las lesiones. Entonces, a veces se hacen diseminaciones sistémicas que pueden hacer complicaciones hepáticas, etc. Por ejemplo, lesiones muy grandes, ¿no? Las donovanosis. Severísimas, que pueden abarcar grandes extensiones de la piel. El diagnóstico es buscando unas inclusiones negras en el citoplasma de las células a nivel intracelular que se llaman los cuerpos de Donovan. Cuerpos negros de Donovan. Por eso se llama donovanos. Entonces, las coloraciones tienen que ser o con rayo o con lienza. Están en coloraciones de plata. Están los cuerpos de Donovan, los mononucleares. El tratamiento es con sulfas, cotrimazol.
o tetraciclina, eritromicina, doxiciclina, ¿no? El tratamiento por 3 semanas y se puede ver recibido hasta un 20%. Herpes. Bueno, ya hemos tocado un poco de los herpes en el tratamiento y todo, pero acá vamos a ver las lesiones genitales del herpes, ¿no? Entonces, el herpes tipo 2 es el herpes genital, ¿no? Es similar al herpes labial, ¿no? El mismo patrón, o sea, cuadros de estrés, de inmunodepresión, el herpes se presenta, y también hay lo mismo, o sea, hay ardor, hay escozor, ¿no? Y se presentan las vesículas. Como les digo, es la enfermedad más común, de mayor transmisibilidad, extremadamente transmisible, y la más común de las ETS. Entonces, hay que tener mucha o sea, perspicacia, ¿no? Entonces, y es una de los motivos por los que la difusión de las medidas de barrera, especialmente del condón, son importantes, ¿no? Entonces, se puede producir a nivel, se pueden producir también chancros en algunos casos, ¿no? Como es más severo. Totalmente similar. Vean por ejemplo, lesiones herpéticas en contra de rocío, que le llaman, que después se hacen úlceras pequeñas y van a evolucionar. Si no se sobreinfectan, si se sobreinfectan, vamos a tener problemas serios, ¿no? A veces se hacen pues, lesiones costrosas, puede haber pústulas, puede producirse en el meato, las úlceras van a volverse dolorosas, se pueden edematizar o sobreinfectar con otros gérmenes, ¿no? Son zonas muy contaminadas. Entonces, en todas las áreas se puede producir, a nivel cervix, a nivel anal, perianal, genital. Es muy... Y no se equivoque, también se puede encontrar el herpes tipo 2 a nivel oral. Se va a comportar igual que el otro. Entonces, el tratamiento es sencillo, pues el diagnóstico es fácil, ¿no? Se puede hacer bueno, si quieren, le hacen el ELISA, el IgM, se puede hacer por inmunofluorescencia indirecta, pero lo que nosotros hacemos es la prueba de sangre, es lo más sencillo, ¿no? Entonces, se hace una tinción, se ven estas células nucleadas en la impronta. Es la prueba de sangre. Hay que diferenciar de la eritema multiforme de la enfermedad BC, ¿no? Del líquido escleroso, ¿sí? Es el herpes tipo 2. Tratamiento para el herpes tipo 2, aciclovir, valaciclovir, ganciclovir, ya hemos hablado de eso cuando hicimos la clase de antivirales, ¿no? En pacientes que tienen VIH, donde tenemos que tener problemas tenemos que tener cuidado en el manejo del herpes genital, porque se van a volver resistentes al aciclovir, entonces tenemos que usar otro tipo de antivirales, ¿no? Foscarnet, valaciclovir. Ya, un poco para ir terminando lo de las verrugas, ¿no? O sea, es otro tema importante, las condilomatosis, ¿no? Las condilomatosis o el papiloma humano. Entonces, ahí tenemos lesiones papulares en la piel y las mucosas, vamos a tener estos tipos, ¿no? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 son de la piel, el grupo 2 son de la piel, pero que van a producir displasias de tipo verrucosa, y el grupo 3 son de las mucosas. En estas tenemos las lesiones, o sea, las condiciones para que puedan desarrollarse o solamente verrugas vulgares, generalmente son las del grupo 1, ¿no es cierto? Entonces, ahí están los tipos 1, 4, 2, 29. Los que pueden producir lesiones malignas o premalignas, por ejemplo, las epidermodisplasias, ¿no? Que son de la piel, pero que tienen este potencial, que son las 5 y 8, o que pueden producir lesiones maculares que van a contribuir a la presentación de neoplasias de piel. Y en el grupo 3 están los herpes de los papilomavirus, que van a afectar mucosas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, todo el grupo que producen los condilomas, son las neoplasias intraepiteliales, a nivel cervical, ¿no? O la papulosis de tipo bovinoide, que también son premalignas, ¿no? Entonces tenemos las 16, 18 y 32. Entonces, a estos dos grupos están orientadas las inmunizaciones para prevenir el cáncer cervical principalmente. Entonces,
el potencial oncogénico, ¿no? De los papilomavirus. Verrugas vulgares principalmente son 2 y 4, no tienen potencial oncogénico. Las plantares y palmares profundas, esas mueren, tampoco tienen potencial. Las verrugas planas, 3 y 7, a veces se han aislado eventualmente carcinomas vulvares cervicales. Las displásicas, miren, lo que estamos hablando de grupo 2, maculares de displasia epidérmica, la 3, 5 y 8, ¿no es cierto? Entonces, estas se han aislado de carcinomas epidermoides. El papiloma 5, 8 y 9. Y las verrugas anogenitales, estas son las que producen mucosas. Ahí llega uno de sus compañeros. Entonces, las 6 y 11 que sí están asociadas a carcinomas verrucosos, cervicales y vulvares, y también dependen. Vean como, por ejemplo, los papilomavirus se van a replicar en los epitelios, el epitelio escamoso, ¿no? Y van a producir esas deformaciones celulares que se llaman los coilocitos. Los tipos de verrugas que se pueden producir pueden ser de tipo sésiles, de tipo planos, o algo ha pasado. A ver, parece que entró un virus. Sí, ¿no? Acaba de cortarse, mira qué raro. ¿Y qué pasó? A ver, un ratito. Sí. Súbitamente se ha eliminado. Pero ya estamos acabando con las verrugas. Ya. A ver, un ratito. Ya, ahora sí se ve. ¿Aló? Sí, doctor. Ya. Muy bien. Como estamos hablando, ¿no es cierto? Las verrugas, estas genitales, pueden tener diferentes presentaciones de tipo verrucoso, de tipos planos, de tipos que son de tipo vesicular o pedunculados. Entonces hay que saber, ¿no? O pueden ser confluyentes, pueden presentarse en diferentes áreas, ¿no? Son muy comunes. Ya les he dicho, o sea, si bien esto es extremadamente común, ¿no es cierto? Hay que evaluar también la presencia de estos, descartando ya lo de la sífilis, ¿no? En las mujeres al menos hay que evaluar también a nivel de la vagina y con exámenes colposcópicos, porque donde haya una lesión displásica, eso ya estamos viendo que tiene problemas, puede tener problemas potencialmente oncogénicos, ¿no? Donde, por ejemplo, estas son pedunculadas, no son sésiles, estas son de forma ya acuminada, o sea, que se juntan o pueden formar tumores gigantes, ¿no? Porque no en el cervix, estas son las que nos preocupan, ¿no? Entonces,
Acá, por ejemplo, se ha tenido con ácido acético y luz verde. Podemos ver ya que el papiloma ya ha hecho que cambie de color, pues hay displasia. Y miren, por ejemplo, acá estas lesiones ya son cancerígenas, ¿no? Por ejemplo, en el SIDA, estos papilomas más son causantes de estos cánceres, ya, ¿no? Que son uno de los marcadores de estadios de SIDA, son muy agresivos. Lesiones pigmentadas, pueden cambiar. Tratamiento de las verrugas. No nos vamos a meter en el tema oncológico, porque es especialidad. En las verrugas, o sea, hay que ver el tipo de lesión, las características clínicas de lesión, las condiciones del paciente, qué sustancias se usan. Mire, el problema de las verrugas es complicado realmente manejar verrugas, ¿no? Porque si bien la forma fácil es eliminarlas, porque muchas de las verrugas son solamente localizadas, ¿no? Entonces, al hacer un tratamiento de tipo abrasivo o de tipo de eliminar, o sea, físicamente, con agentes físicos, entonces se puede curar, claro, porque esta es la infección, pero cuando hay infecciones diseminadas, por ejemplo, en el papilomatosis detecte a nivel oral es muy difícil, entonces hay que usar otro tipo de métodos, ¿no? Entonces tenemos el adverso tópico, esto es lo que siempre vamos a usar, nosotros tenemos los queratolíticos, ¿no? El ácido retinoico, las diferentes concentraciones, los hidroácidos, alfidroácidos o el ácido salicílico en concentraciones altas. Cáusticos, nitrato de plata, que es el ácido cicloracético. Los citotóxicos que usamos especialmente en lesiones genitales, los podofilinos derivados. Y los citostáticos, el 5-fluoracetilo, la bleomicina, todos estos contraindicados son teratogénicos, ¿no? Las formas físicas, congelación por nitrógeno, especialmente para molusco contagioso, crioterapia, que también se condilomatosis, ¿no? De métodos quirúrgicos, curetaje, electrocirugía, que es lo que se usa regularmente para quemar las verrugas genitales en mujeres, no sé, cirugía bueno, clásica, crioterapia, también está usándose el láser, el dióxido de carbono. Miren, aquí hay una cosa interesante, otros tratamientos inmunomoduladores, y hay varios que tienen muy buen resultado. Entonces, levamisol, cimetidina, ¿no? Que el levamisol es un muy buen inmunomodulador y se usa para esto, ¿no? Interferón se puede usar para lesiones muy severas, o puede ser para nivel tópico. Sí, se ha visto que también la psicoterapia podría influir, porque muchos de los casos tienen que ver con... Y por último, el molusco contagioso. El molusco contagioso, que es una enfermedad de transmisión sexual, pero también se puede contagiar en otras formas y es muy común. Lo debe poner antes. Entonces, lo tocamos un poco aparte, ¿no es cierto? Que también es producido por un grupo de virus, el poxvirus, ¿no? Que producen queratinocitos. Entonces, es una forma de botellón y se va a dar principalmente en niños, en los que están yendo a piscinas o en aguas estancadas. Es muy común la transmisión, ¿no? Entonces, el tratamiento acá se tiene que sacar, pues, por medios mecánicos, toda esta queratina que tiene, usar ácido acético, crioterapia, casi igual que un tratamiento de verrugas. El molusco lo pueden tener en todo lado, ¿no? Entonces, se contagia. Bueno, cuando hablamos VIH y SIDA, vamos a ver lesiones térmicas en VIH, que es otro capítulo un poco amplio, ¿no? Pero sí, ahorita tenemos varios pacientes hospitalizados con SIDA, con lesiones bien floridas, pero bueno, ya lo regularizaremos. Bueno, muchachos, yo creo que se nos ha ido el tiempo y la hora. Entonces, el día lunes coordinamos con la delegada, ¿ya? Para ver esto. A ver, digo, de todas maneras, si es que se puede hacer presencial, sería mucho mejor para mí, para ustedes no creo, pero bueno, para la calificación. Si no, habrá que hacerlo nomás este examen por vía virtual. ¿Alguna pregunta? Para el miércoles, ¿no? Que tenemos el próximo miércoles. Claro, a la misma hora, pues.
¿Ya? Prepárense, muchachos. Les voy a dar toda la... Creo que les he dado... Está en su plataforma. He regularizado la plataforma. Entonces pueden encontrar todas estas charlas. ¿Sí? Ok. Nos vemos. Cualquier pregunta con la delegada. ¿Sí? Por favor, llama a la lista.